El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020. Gracias por sintonizarnos. Tenemos saludos desde varios sectores del país y también alrededor del mundo. Nos escriben desde diversos puntos del planeta, ¿no? Aquí tenemos un saludo desde Alemania. Gracias, Angelito Oñate, que tiene la gentileza de enviarnos un saludo desde Alemania, ¿no? Por acá también teníamos a Cris de Moreno, que reside en España. Ella siempre nos sintoniza, nos sigue, nos envía saludos. Don Miguel Santana desde Minneapolis, en Estados Unidos. Muchas gracias por ese saludo desde tan lejos. No nos vayamos tan lejos. Desde Quevedo, por favor. Don Doni Marcillo también nos escribe. Estoy viendo por aquí algunos saluditos que nos están enviando nuestros internautas, nuestros oyentes. Desde Milán, Iván Zarango, gracias. Desde Italia, muy gentil. ¿Qué más tenemos por acá? Desde Estados Unidos, Pedro Ambavari nos envía saludos. Desde Holanda, doña Amada Garcés, muchas gracias. Gracias por el saludo. Desde Ibarra, para no irnos tan lejos, ¿no? También saludar a nuestra gente aquí en el Ecuador, Cristian Farinango, que nos envía algunos saludos por acá. Veamos si tenemos algo más por acá, porque se van perdiendo los comentarios, ¿no? Se van perdiendo los comentarios. Desde Londres, don Guillermo González, gracias. Desde Suiza, Janet Montalvo, muchas gracias, buenos días. Desde Chillocayo, en el sur de Quito, Manuel Iván. Desde el recinto, Patricia Pilar. Patricia Pilar es recinto, ¿no? Provincia de Los Ríos, colindante con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Paso obligado cuando usted va de Guayaquil a Quito utilizando justamente la carretera que enlaza Babahoyo con Santo Domingo. Tiene que pasar por Patricia Pilar, luego llega a Luz de América y finalmente llega a Santo Domingo. Así que le enviamos un saludo a don Magno Cedeño, que nos sintoniza ya. Don Eduardo Ortiz desde Guayaquil, vea, yo también ahora mismo estoy en la perla del Pacífico. Don Juan Manuel desde Cuenca, desde Queens, uno de los barrios de la Gran Manzana, don Dani Edilberg, desde Tampa, Florida, Cecilia Morales, desde Manta, Jimmy Tinoco, desde mi tierra, la tierrita linda, Ambato, Wilmer Alba, que también nos sintoniza, desde Canadá, Toronto, Canadá, Edgar Muñoz, gracias, desde Freeport, en Nueva York, Rubén Darío, qué barbaridad, qué cantidad de ecuatorianos que residen en el exterior que nos saludan, desde Long Island, en Nueva York, Estados Unidos, Giorgio Ordóñez. Don José Luis desde Lejijijísimos dice, ¿dónde está usted? En Manabí. Desde el Coca, Porfirio Chimbo, gracias. Desde Pedro Moncayo, capital mundial de la Rosa, cantón de la provincia de Pichincha, don Alex Quimbiamba también. Desde mi otra tierra, Puerto Viejo, yo les he contado a ustedes, zambateño con raíces manavitas, mi madre es portovejense, así que saludos a don Osvaldo Zavala, Rosario Salazar desde Londres, desde mi tierra, Ambato, Lorena Vargas, desde San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Yo también paso generalmente por ahí, me gusta venir a Guayaquil por la carretera de Ambato, Guaranda, Balsapamba, Montalvo, Babahoyo, Guayaquil. Y siempre pasamos obviamente por Chimbo y luego por San Miguel de Bolívar. Así que abrazos. No ando por la casa, don Dani, estoy por la Perla del Pacífico en Guayaquil. Muy bien, don Flora Zarango desde Nueva York, desde Manta Jimmy Tinoco, desde Atuntaqui Marcelo Javier Juma. Bueno, se me va a ir el programa. Gracias a don Byron Moya, ya voy a comentar su gentil saludo a través del Twitter. Desde Guamaní también, gracias. Gracias por la gentileza. Desde Francia también nos escriben. Don Fabián Aguirre, desde Yansatza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Una sola vez le cuento, don Leo González, estuve en Yansatza, que fue en 1998, me parece. Sí, 98, cuando hubo la desmovilización de las tropas, ya estaba en ciernes el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, y los periodistas hicimos base en Yansatza para ir hasta el sitio donde se generó la desmovilización de las tropas, prácticamente ya poniéndole fin a las escaramuzas que año a año teníamos los ecuatorianos con los peruanos. Esto fue semanas o meses anteriores a la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú en 1998, así que estoy hablándole de hace mucho tiempo. Una sola vez estuve en esa zona, así que le envío un abrazo. También desde La Maná, en la provincia de Cotopaxi, gracias por ese afectuoso saludo. Muy gentiles, desde Azogues, don Araceli Verdugo, desde Machala, doña Rosa Arévalo, desde Riobamba, Miriam Patricia Santillán. Bueno, gracias. Desde Suiza, Inés Hernández. Bueno, les saludo a todos porque si no se me va el programa. Abrazos a la distancia. Algunos temas para comentar. Bueno, ayer fue noticia no generada por la prensa ecuatoriana, fue noticia generada por
la prensa colombiana y había sido el medio de comunicación Caracol Radio. Caracol es uno de los grandes medios colombianos, es un medio que evidentemente, conjuntamente con RCN, son los medios, son dos cadenas poderosísimas, las dos cadenas más poderosas de Colombia a nivel privado. Y Caracol obviamente primero empezó como radio y luego tuvo su canal de televisión. Caracol tiene una larga tradición y es una cadena muy seria, pero ayer se pegaron una jalada impresionante con el tema de Jacobo Bucaram Puley. Yo lo había informado inicialmente sobre la captura en Colombia de Jacobo Bucaram Puley. Se hablaba de medio de comunicación el día de ayer. Vamos a ver cómo publicó. Espero que esté saliendo bien porque me apareció aquí un mensaje que mi conexión es inestable. Ojalá que esté saliendo bien. Sí está saliendo bien, correcto. Ya veo el pulgar ahí arriba. Correcto. Que me sale aquí que mi conexión es inestable y ahí es cuando me empiezo a estresar. A ver. Ayer Caracol de Colombia publicó lo siguiente: atención, es requerido en su país por narcotráfico y concierto para delinquir. Capturan en Colombia a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Puley. Esto publicó ayer Caracol Radio y luego borró el tuit. Ese tuit fue borrado porque posteriormente publicó una nota periodística que decía: Jacobo Bucaram está libre y fuera de Colombia. En principio, fuentes habían confirmado que migración y policía se había dado la captura de Abdalá Bucaram Ortiz. ¿Qué dice la nota actualizada de Caracol Radio? Sobre las 6 de la tarde de este jueves 24 de septiembre, Caracol Radio publicó que un operativo conjunto en la ciudad de Medellín, Jacobo Abdalá Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, había sido detenido. Sin embargo, a través de un video que publicó en sus redes sociales, el propio Jacobo Bucaram Puley señaló que se encontraba en libertad. Fuentes de migración aseguraron que le seguían la pista en Colombia desde hace algunas semanas y que la seccional Antioquia tenía el reporte del operativo para su captura, que sin embargo, policía y fiscalía no tenían conocimiento del mencionado procedimiento. Tras la aclaración de Bucaram, se volvió a consultar a la fuente, que explicó que debido a una alerta del sistema se generó la confusión, pero que al realizar las validaciones se pudo constatar que no era la persona buscada. También informó que verificando los registros migratorios, se evidencia que Bucaram estuvo en Colombia hasta el mes de febrero, cuando abandonó el territorio nacional. Esto fue noticia el día de ayer y claro, se presta para la burla, se presta para la sorna de los protagonistas de una trama de corrupción que debe ser investigada y que tiene que ser aclarada, y nos referimos a la vinculación de Jacobo Bucaram Puley con posibles hechos de corrupción asociados a los contratos del sistema hospitalario público, particularmente de la ciudad de Guayaquil. Insisto, se presta para la burla. Porque Jacobo Bucaram Puley ayer, hacia las 19 horas con 38 minutos, ya se adelanta, ¿no? Y es esto que se denomina los pájaros versus las escopetas. Jacobo Bucaram escribió en su cuenta Twitter: iniciará acciones legales contra Caracol Radio por publicar una noticia totalmente falsa y adicionalmente dañan el honor y la honra de mi familia. Siempre hablan de eso, ¿no? Del honor y de la honra de su familia. O sea, no asumen, no enfrentan las responsabilidades, y así ocurre con Jacobo Bucaram. Y así ha pasado con Abdalá en su momento. Este tema lo hemos comentado en varias ocasiones con ustedes. No asumen, pero siempre hablan de la persecución política. O sea, todo caso asociado a la familia Bucaram siempre tiene relación con la persecución política desde la visión de ellos. Y vuelven a utilizar, ¿no? Dice: dañan el honor y la honra de mi familia y de mis hijos. Ya quisiera yo estar en Colombia. Le pido a Radio Caracol que rectifique semejante mentira e infamia en mi contra. Esto publicó Jacobo Bucaram en su cuenta Twitter. Mientras tanto, Abdalá Bucaram, ya le voy a dar paso a don Benji, deme un minuto nomás, le informa a Radio Caracol, o a Caracol Radio, porque puso mal ahí la cuenta Twitter Abdalá Bucaram en su post,
Le informa a Caracol que mi hijo Jacobito está bien. Ecuador es un país muy grande y está en un lugar seguro. Hay que analizar esta declaración de Bucarán. No está en Lima, no está en Colombia, ni está en Argentina, como se lo cubre en varias informaciones. Él se ha presentado a rendir todas sus versiones en el país. Ya lo vamos a comentar. A las 6:32 vamos a hacer una pausa para Santo Domingo. Nosotros vamos a seguir conversando con ustedes. Vamos a hacer una pausa. Se va a desenganchar Majestad Televisión en este momento. Tienen una entrevista y más adelante nuestro canal seguirá con nosotros. Santo Domingo, siga usted, por favor. Muy bien, 6:32. Nosotros proseguimos con nuestra señal informativa. Gracias, Cris Cabezas, que me escriben. Incluso el Covisa hasta sacó con bumper. Claro, pues Caracol es un medio serio y Caracol se equivocó. Caracol cometió un error el día de ayer. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos ha pasado? O sea, aquí hay un tema que puede ocurrir. Lo que parto es de lo siguiente. Finalmente, el propio medio eliminó la noticia inicial, generó la rectificación correspondiente y publicó que Jacobo Bucarán no fue detenido. Yo parto, y permítanme utilizar el término, del cinismo. Parto del cinismo con la que los directamente involucrados en este hecho asumen. No corresponde a este periodista, ni corresponde, ni nos corresponde a quienes hacemos prensa, a quienes hacemos comunicación, establecer responsabilidad alguna sobre Jacobo Bucarán Puley. Para eso están las investigaciones, para eso hay un proceso que está bajo investigación por parte de la Fiscalía, para eso hay pues medidas cautelares que han sido emitidas. Por ello, esa es una de las razones por las cuales Abdalá Bucarán Ortiz tiene una medida cautelar, el arresto domiciliario, por este y otros temas. El otro es por el supuesto tráfico irregular de bienes patrimoniales. Pero parto del hecho de que si el hombre es inocente, como dice, ¿por qué no enfrenta a la justicia? Y más bien habla de iniciar acciones legales. Cuando uno revisa la cuenta Twitter del señor Jacobo Bucarán Puley, uno se encuentra con un individuo que se dedica a insultar, que se dedica a amenazar. Ya le insultó y le amenazó al colega Arturo Torres de Código Video. Ahora amenaza a Caracol Radio. Vamos a ver si tiene, pues, si esto no pasa o pasa de amenaza a la acción. Y vamos a ver si tiene, pues, el sentido común de cumplir con la advertencia e iniciar las famosas acciones legales contra Caracol. Vamos a ver si lo hace. A esto me refiero cuando hablo de los pájaros contra las escopetas. Pero si el tuit de Jacobo Bucarán sorprende, y habla obviamente del honor, de la honra de su familia, etcétera, yo creo que la honra y el honor de la familia no se defiende de esa manera, pero ese ha sido el discurso que durante 20, 30, 40 años han manejado. El discurso de la persecución, del atentado a la honra, etcétera. Pues Abdalá Bucarán raya pues en el cinismo. Dice, le informa a Caracol que mi hijo Jacobito está bien. Ecuador es un país muy grande y está en un lugar seguro. O sea, el hombre ya asume de que Jacobo Bucarán está en el Ecuador, que no ha salido y que está escondido. Él se ha presentado a rendir todas sus versiones en el país. Falso. Entonces, ¿por qué está prófugo de la justicia? Lo lógico es que enfrente la justicia, ¿no? Esa es la lógica. Pero yo parto, evidentemente, con del cinismo, ¿no? Con el que recurrentemente se manejan estos personajes políticos. Néstor Aguilera me escribe, gracias, colega y amigo. Ayer hablé con el periodista que tenía la información, una fuente les alertó y luego llamaron a verificar con otra fuente y les dijeron que sí era así. Con eso publicaron. Sin embargo, el tema va más allá. Bucarán no explica nada sobre las acusaciones en su contra. Gracias, Néstor. Ese es el tema de fondo y por ahí iba justamente mi comentario. Más allá del lapsus de ayer, del error de la publicación del medio de comunicación, de este elemento que termina siendo anecdótico, la amenaza de Jacobo Bucarán y el cinismo de Abdalá al decir que Ecuador es un país muy grande y que su está buen recaudo y que se ha presentado a todos los llamados de la Administración de Justicia. Pues si fuese así, Jacobo Bucarán Puley no estuviese prófugo. El tema va más allá. Otra vez, la misma pregunta que hicimos en su momento. ¿Cuál es la relación de la familia Bucarán con el supuesto reparto de los hospitales? ¿Por qué está implicado Jacobo Bucarán Puley? ¿Qué relación tiene Jacobo Bucarán Puley con el señor Daniel Salcedo Bonilla? ¿Qué relación tiene Jacobo Bucarán Puley con Luis Ayrala Zunino, el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil? ¿Qué relación tiene Abdalá Bucarán con la dotación de insumos como pruebas COVID que fueron encontradas en su casa para la distribución en los hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil?
¿Qué tienen que ver ellos con esos posibles contratos irregulares? Esas son las preguntas de fondo que deben ser escondidas más allá del elemento anecdótico. Pero como digo, hay una costumbre de que los pájaros disparen contra las escopetas. Y es lo que está haciendo Jacobo y Abdalá Bucaram. Jacobo Bucaram Puley y su padre Abdalá Bucaram Ortiz. Digan al país la verdad. En lugar de lanzar acusaciones, de amenazar a periodistas, de amenazar a medios de comunicación, expliquen al país cuál es su relación con la presunta trama de corrupción asociada al reparto de los hospitales en la ciudad de Guayaquil. Creo que eso es lo que espera la sociedad ecuatoriana sobre este tema que ayer evidentemente fue parte de los comentarios, ¿no? Sigamos en la onda de los temas judiciales. Está ya ejecutoriada, se está ejecutando la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 y vale la pena anotar, amable audiencia, que de los 20 sentenciados en el caso Sobornos, únicamente 2, solo 2, están cumpliendo las medidas dispuestas en la sentencia. Me refiero al ex vicepresidente Jorge Glass, quien está recluido desde el 2017, cuando fue sentenciado en primera instancia, sentencia que luego fue ejecutoriada en octubre del año 2019, por el delito de asociación ilícita vinculado a la trama de Odebrecht. Glass se encuentra cumpliendo su sentencia en la cárcel de La Tacunga y está detenido, y esta es una segunda sentencia, la de 8 años de prisión, acusado de cohecho, como autor mediato. Él seguirá cumpliendo la sentencia en la cárcel de La Tacunga. Y a él se suma Alexis Mera Giler, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, que tenía una medida cautelar de arresto domiciliario. Él ha sido ayer trasladado hasta la cárcel de La Tacunga. De los otros 18 procesados, hay 2 casos que evidentemente no hay que ponerles allí mismo, el de Pamela Martínez y el de Laura Terán, las cooperadoras eficaces, cuyo papel fue clave para apoyar la tesis de la Fiscalía. Nosotros hemos insistido en varias ocasiones y ha sido nuestra posición sobre la forma irregular, cómo se manejó el cooperadoras eficaces de ambas, tanto de Martínez como de Terán, parto de un elemento muy pequeñito, muy básico, pero que devela justamente lo que nosotros hemos considerado un proceso, por decirlo menos, irregular. Y es el hecho de que durante las comparecencias de ambas, de Pamela Martínez y de Laura Terán, no se permitió la contradicción por parte de los abogados que defendían a los otros procesados en el caso. ¿Qué es la contradicción? Que también evidentemente puedan hacerles preguntas, como más o menos vemos en las películas, ¿no? Que cuando una persona genera una declaración pueda responder las preguntas de la Fiscalía, pero también de la otra parte, de los abogados defensores. Y eso evidentemente no pasó ni en el caso de Martínez ni en el caso de Terán, como por citar un elemento pequeñito. La famosa historia termina siendo una historia inverosímil, pero es una de las historias que se manejó, que luego se pretendió minimizar cuando aparecieron los famosos archivos Excel, los archivos verdes, que fueron las de él. Y me refiero a este detalle del cuaderno del diario, ¿no? Del diario que le dio un impulso a la señora Martínez de escribir en un vuelo Quito-Guayaquil, en un vuelo de 30 minutos, le dio un impulso de escribir en tiempo presente las memorias relacionadas con este caso que databa de 6 años atrás. Y lo escribí en tiempo presente, especificando con centavos. Pero que fue un elemento grave, desde mi punto de vista, gravísimo, y que lo mencionamos justo en este espacio en su momento, lo habíamos compartido con ustedes, este elemento terminó quedándose solamente como un espacio anecdótico, como un elemento anecdótico, que no fue tomado en cuenta para la relación posterior, porque aparecieron los famosos archivos verdes. Bueno, ni la señora Martínez ni la señora Terán cumplirán una pena mayor. De hecho, ellas se van a acoger, en el caso de Martínez, a la prelibertad, porque ha cumplido el porcentaje o ha superado el porcentaje mínimo para poderse acoger a la prelibertad. Y en el caso de la señora Terán, ella ya cumplió la sentencia. Ella estuvo inicialmente detenida, al igual que Martínez, ya cumplió la sentencia, así que van a disfrutar de su libertad. ¿Y qué pasa con los otros? Los otros no están. Rafael Correa está en el exterior. Walter Solís, Vinicio Alvarado,
igualmente no está en el país. El caso de María de los Ángeles Duarte es un caso muy particular. Ella, cuando la ejecutoría de la sentencia era inminente, se refugió en la Embajada de Argentina en Quito y se encuentra allí en calidad de refugiada a la espera de una decisión del gobierno argentino. Esto podría eventualmente provocar algún tipo de conflicto diplomático. Veamos si eso ocurre o no, ¿no? Habrá que ver el pronunciamiento posterior del gobierno argentino. Tenemos el caso de los empresarios. El único que ha manifestado públicamente que se va a entregar a las justicia es el señor Pedro Verduga. Él emitió una carta. Pedro Verduga es un octogenario. Entiendo que sobre él, por su edad, no lo van a poder llevar a un centro de privación de libertad, sino que deberán disponer de arresto domiciliario. Debería ser así para que cumpla su sentencia. O sea, no creo que se violen los derechos humanos del mencionado empresario, más allá de que sea culpable o inocente. O sea, vamos al respeto a lo que dice la norma constitucional y legal. Y al tener más de 65 años de edad, él no debe ser trasladado a un centro de privación de libertad. ¿Y qué pasa con el resto de los procesados del caso Sobornos? Tengo alguna inestabilidad con mi internet. Ahí se me achicó un poquito la imagen en la pantalla. Alguna inestabilidad con mi internet. Más adelante vamos a ver si utilizamos otro internet para mejorar la calidad justamente de nuestra transmisión que estamos generando. No estamos en Quito, estamos fuera de la capital de la República. Pero digo, esto es lo que hay, eso que está ocurriendo. La mayoría no va a cumplir la sentencia y vamos a ver cuáles son las acciones a nivel internacional que justamente las presentan o las llevan adelante los procesados del caso Sobornos 2012-2016. Y como... Ok, aquí me aclaran, gracias. Los mayores de 65 años iban presos, me dicen, pero con sentencia. El arresto domiciliario es exclusivo del proceso, pero cuando ya hay sentencia van a la cárcel, miren ustedes. Pero se han dado casos de sentenciados que han ido a la cárcel y luego les han sustituido por arresto domiciliario. Me pasan este dato, gracias. Gracias a mi hijo que es abogado, que me está corrigiendo esa parte. Gracias. Muy bien. A ver, sobre este mismo tema, Viviana Bonilla ha dejado de ser asambleísta, perdió su condición de legisladora. Les han dado 30 días a los sentenciados para pagar 14,7 millones de dólares. Vamos a ver cuántos de ellos pagan. Al menos Pedro Verduga ha dicho que él va a pagar su parte. Y luego viene esta parte que a mí me parece que termina siendo un elemento para el folclore, ¿no? Un elemento totalmente folclórico incorporado dentro de la sentencia del caso Sobornos. Porque digo, también hay estos elementos medio raros, ¿no? Que incorporan en las sentencias, terminan siendo anecdóticos esos elementos. Esto que han dispuesto los jueces, ¿no? Dice, el tribunal señalará día y hora para ejecutar la reparación simbólica, ¿no? Este elemento folclórico, anecdótico que han incorporado. ¿Cuál es la reparación simbólica? Las disculpas públicas en la Plaza de la Independencia. O sea, los sentenciados deben ser trasladados a la Plaza de la Independencia y pedir disculpas públicas a la gente. Perdónenme. Y luego la colocación de la placa en Carondelet. En Carondelet, donde está la placa, digamos, hay placas que forman parte de la historia de la República, ¿no? Si ustedes han visitado el Palacio de Carondelet, van a encontrar la placa en el sitio mismo donde Gabriel García Moreno fue asesinado por Faustino Lemos Rayo, por mencionar un ejemplo. Y hay otro tipo de placas, pero quieren colocar una para satisfacer esta sentencia que en esta parte me parece que está de más, ¿no? A mí me parece totalmente ridículo eso. O sea, puede ser simbólico para algunos, a mí en lo personal y es mi opinión, me parece una ridiculez. El tema de las disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, la colocación de una placa en Carondelet y luego delegan a la Procuraduría y a la Fiscalía para realizar cursos de ética y transparencia, ¿verdad? Perdóneme, más allá de eso, si es que hubo delito como se afirma y como se sustenta, si es que hubo delito, lo que el país necesita saber es que recuperen la plata. Porque de aquellos que supuestamente se robaron la plata, ¿cuánto ha logrado recuperar el país? ¿Cuánto ha logrado recuperar el país? Denme un segundo que quiero revisar algo nomás. Muy bien. ¿Cuánto ha logrado recuperar las autoridades por los casos de corrupción? De esta lucha contra la corrupción que nos han dicho debe ser desplegada sin temor ni favor. ¿Ya dieron con la ruta del dinero? ¿Han logrado recuperar los recursos económicos?
Por ejemplo, de lo que supuestamente se robó Glass, de lo que supuestamente se robó Correa, de lo que supuestamente se robaron los ministros, de lo que supuestamente se robó Alex Bravo, de lo que supuestamente se robó Pareja Yanuseli, ¿ya lograron recuperar algo? ¿Cuánto han logrado recuperar? Y que se entienda lo que estoy diciendo. A mí no me compete decir sí, sí, son culpables o sí, sí, son inocentes. No. Si hay una acusación, si hay un proceso que luego derive en una sentencia y se los encuentra culpables por peculado, por cohecho, por robo, por lo que ustedes quieran, si es así, ¿ya encontraron la ruta del dinero o nos quedamos solamente con la sentencia? Y no me digan a mí que no es posible encontrar la ruta del dinero. Lo hicieron con Alexei Mosquera, el ex ministro de Electricidad del gobierno anterior. Lo hicieron. Encontraron la ruta del dinero en una cuenta bancaria en Andorra. Odebrecht le depositó cerca de $1 millón en una cuenta a Alexei Mosquera. Comprobado. Comprobado. Le depositaron en una cuenta bancaria en Andorra y encontraron ese dinero. Entonces, no nos digan que no se puede encontrar la ruta del dinero. Si efectivamente se robaron la plata como dicen que se la han robado, localicen el dinero y devuélvalo a las arcas fiscales. O sea, no basta solamente con hacer el show, sino también con encontrar el dinero. Me preocupa además, sobre el caso, por ejemplo, de Cristian Viteri y Viviana Bonilla, el voto salvado de un juez, del juez Ávila, del conjuez Ávila del Tribunal de Apelación. Ese voto salvado establece que aparentemente tanto Bonilla cuanto Viteri estuvieron en el lugar y momento equivocados, que no se llevaron la plata, que no se recibieron recursos o que ellos no sabían el origen de los recursos con los cuales manejaron la campaña electoral del 2014 para la alcaldía de Viviana Bonilla, que no sabían, y que contra ellos lo que se debió haber ejecutado es otro tipo de procesamiento judicial. Se habla incluso de fraude procesal. Esto me preocupa a mí. Y ojo, ustedes a mí no me escuchan hoy, no me escucharon ayer, ni van a escuchar mañana decir fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable e inocente. Ustedes saben, aunque a algunos les moleste, que yo defiendo el debido proceso. Aunque esta frase no les guste, porque hay gente que quiere ver arder el mundo. Yo no quiero ver arder el mundo, yo quiero justicia. Yo no quiero venganza, quiero justicia. Y quiero estar seguro que cuando la Administración de Justicia en el Ecuador emite una sentencia, esa sentencia está apegada a derecho. Y que quienes hayan sido encontrados culpables, efectivamente son culpables. Y que la justicia sea rápida, y que la justicia sea pronta, y que la justicia no sea selectiva. Ese es el país que yo quiero y que estoy seguro ustedes también quieren, queridos oyentes, televidentes, internautas. Y sí, esta frase utilizada en su momento por Rafael Correa, que la trae a colación Byron Moy, es real. Fue una frase totalmente desatinada cuando Correa habló del famoso acuerdo entre privados. Esa fue una frase desatinada utilizada por Correa, porque al final se demostró que efectivamente Alexei Mosquera fue responsable de un delito. Responsable de un delito. Y se encontró la plata. Y se encontró la ruta del dinero. Eso sí es justicia. Eso sí. Probar que efectivamente hubo un delito, encontrar la ruta del dinero, que termina siendo la prueba y con esa prueba sentenciar al responsable. Con Alexei Mosquera sí ocurrió, sí lo hicieron, sí encontraron. Y ustedes no han escuchado a nadie presumir que sobre el caso de Alexei Mosquera hubo algún tipo de irregularidad en su procesamiento judicial. Pero termina siendo apenas una excepción que confirma la regla. ¿Y cuál es la regla? Que no confiamos en las decisiones judiciales porque lamentablemente la justicia en este país es selectiva. La justicia se apura en determinados casos y en otros casos simplemente avanzan a paso de tortuga. Y como yo digo, ya se acabó el caso Sobornos, se acabó. Hoy entiendo, ya vamos a enfrentar otro procesamiento judicial, de eso vamos a hablar la próxima semana. Porque qué coincidencia, justo cuando faltan 5 o 6 días, ayer 6 días, hoy 5, para que se cumpla un nuevo aniversario de aquel infausto insuceso del jueves 30 de septiembre del 2010. O sea, seguimos hablando de ese tema cuando ha pasado 10 años, van a pasar 10 años, va a cumplir una década y seguimos hablando de lo mismo. La Fiscalía ha iniciado otro procesamiento contra miembros de las Fuerzas Armadas por el asesinato del policía Froilán Jiménez. Justo la semana anterior
a que se cumplan 10 años de la sublevación de la Policía Nacional aquel jueves 30 de septiembre. Y yo pregunto, han comenzado ahora, ¿qué pasa con INA Papers? ¿Qué pasa con los diezmos de los asambleístas? ¿Qué pasa con Lucas Majano, que tiene que ver con el financiamiento de la campaña electoral de 2017? ¿Qué pasa con la indagación que había iniciado la Fiscalía General del Estado sobre el financiamiento de la consulta popular del 2018? ¿Cómo avanza el procesamiento de Daniel Salcedo Bonilla? ¿Cómo avanza el procesamiento de Abdalá Bucarán Ortiz? ¿Cómo avanza y cuál va a ser la decisión final sobre el caso de las supuestas irregularidades en el fallido contrato para la adquisición de kits alimenticios para el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias? ¿Por qué menciono todo esto? Porque esos casos eran anteriores. Y la Fiscalía no nos dice qué está pasando con eso. Y hoy, en cambio, ya nos van a meter en otro, que es el del caso 30S. Y seguimos con el caso 30S 10 años después. Seguimos con el mismo tema. Entonces, la atención pública y la atención mediática irá al caso 30S y seguiremos pateando, lanzando un costado los otros casos que ya estaban iniciados y sobre los cuales poco o nada se sabe. Yo pregunto si esa es la justicia que quiere este país, si esa es la justicia que queremos los ecuatorianos. ¿Sí o no? Yo sé que en esto ustedes van a coincidir conmigo, porque hay una sed y tenemos los ecuatorianos una sed de justicia. Y ayer, por ejemplo, yo me quedé loco. Cuando hablo justamente de la selectividad, yo me quedé loco. Porque entiendo que quien escribió un tuit del día de ayer es la esposa de Roberto Malta. Ustedes deben recordar ese nombre. Roberto Malta, el ciudadano que fue atropellado y fruto de ese atropellamiento por una persona en aparente estado de embriaguez, estuvo varios días hospitalizado hasta que finalmente falleció. Creo que se llama Andrea Chávez. La señora escribió ayer en su cuenta Twitter preguntándose, pongan atención a lo que voy a leer. ¿Qué pasa en Ecuador?, se pregunta la señora Chávez. El 5 de septiembre, Kenny Andrade en estado de embriaguez atropella a mi esposo y la dejan libre. Acuérdense ustedes que las cámaras de televisión, las cámaras de seguridad del sector donde fue atropellado, nos develaron al menos 3 ángulos del atropellamiento de Roberto Malta. Son unas imágenes que nos espeluznan. Creo que a todos nos impresionan esas imágenes, porque además te devela la fragilidad de la vida, ¿no? Ellos salían de un compromiso hacia las 2 de la mañana y resulta que cuando el señor Malta abría la puerta de su vehículo fue atropellado. Y cuando la señora Chávez dice que Kenny Andrade queda libre es porque le dieron medida cautelar sustitutiva que entiendo sí procedía, entiendo, de acuerdo a lo que dice la ley. Eso también hay que discutir, ¿no? O sea, procede para unos casos según los jueces y no procede para otros casos según los jueces por casos similares. O sea, seguimos hablando de la selectividad. El 12, 5 días después, el 12 de septiembre, dice la señora Chávez, pierdo a mi esposo. El 16 de septiembre, en audiencia finalmente dictan prisión preventiva para la responsable. Ojo con la fecha, 16 de septiembre. La señora Chávez publica ayer, 24 de septiembre. 8 días después, una semana después, dice, al día de hoy, la jueza no ha firmado la orden de captura. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Por qué para unos casos sí son tan apurados? Para los casos políticos, para los casos mediáticos, para los casos que le interesa el poder de turno. Y para este tipo de casos en los cuales fue afectada la vida de un ciudadano por parte de una persona aparentemente en estado de embriaguez conduciendo un vehículo, que le dictaron una medida alternativa a la prisión preventiva. Habrá que discutir si en derecho convenía o no, o correspondía o no. Pero más allá de eso, dictan la prisión preventiva y se demoran una semana para emitir la orden de captura. Una semana para firmar una orden de captura. Justicia que tarda no es justicia. Frase cliché, pero termina siendo así. Justicia que tarda no es justicia, amable audiencia. Y en la última parte de este comentario, para cerrar,
Ayer nos sorprendió el señor presidente Lenín Moreno al emitir un decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo 1158. ¿Cuál es la lógica de este gobierno? Este gobierno no te informa, sino que tú te enteras y te toca interpretar. Y nos corresponde interpretar. Ayer emiten el decreto ejecutivo 1158, a través del cual reforman el reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo expedido en el año 2005. Entonces, ponen aquí, sustituyes el inciso quinto del artículo 1 por el siguiente: los precios de venta desde la terminal hasta el consumidor final para los productos GLP para uso comercial industrial, diésel, gasolina, solventes industriales, absorbent oil, crudo reducido y fuel oil para el segmento industrial serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización según corresponda, considerando las condiciones del mercado más los impuestos aplicables. ¿Qué significa eso en términos morochos? Liberalización del precio de estos combustibles. Ojo, no es el gas de uso doméstico, no es el que compramos los ecuatorianos y cuyo precio oficial es de $1.60. Precio oficial entre comillas, porque creo que todos pagamos más por el tema del transporte, porque nos llevan a la casa, etcétera. Pero sigue siendo de $1.60. Entiendo, o sea, me corresponde tratar de interpretar esto porque no te explican que tiene que ver con el gas licuado de petróleo para uso comercial e industrial. Habla también de los precios de venta desde el terminal hacia el consumidor final para otros productos, el fuel oil, IFOS, diésel y gasolinas, destinado al segmento naviero nacional e internacional. Habla de los barcos. Tenemos el jet fuel, que es para el segmento aéreo. Tenemos el AVE gas destinado a aeronaves. Y luego tenemos los precios de venta desde la terminal al consumidor final del gas natural licuado y gas natural comprimido serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización. Insisto, revisando el decreto, no encuentro que vaya a haber una variación del precio del gas de uso doméstico. No tocan el gas de uso doméstico, pero explíquenlo. Y luego, esta decisión de liberalizar los precios del gas para uso comercial y para uso industrial, ¿qué va a implicar? ¿Qué significa? ¿Cómo va a afectar al sector industrial? ¿Cómo va a afectar al sector comercial? ¿Se dialogó previamente con esos sectores? ¿Hay un plan de contingencia? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eso va a encarecer a la industria? ¿Va a encarecer al comercio? Todas esas preguntas que en este momento las planteo deben ser respondidas por parte de las autoridades. Ayer simplemente se emitió fríamente el decreto como que todos los ecuatorianos fuésemos juristas o fuésemos entendidos en materia jurídica o petrolera o hidrocarburífera. Y claro, sobre esto ya se empezó a especular de que el gas iba a subir. Leyendo el decreto no hay ninguna parte, y esto les informo, con total transparencia, querida audiencia, en ninguna parte dice que va a haber una modificación del precio del gas de uso doméstico. Este decreto no afecta al gas de uso doméstico. De ninguna parte dice. Si ustedes revisan, lean el decreto 1158, no habla del gas de uso doméstico, pero sí habla del gas para uso comercial y para uso industrial. Yo quiero saber, me interesaría saber, cuál es el alcance de esta decisión. Y vuelvo otra vez a lo que he sostenido y con esto cierro el comentario. Finalmente este gobierno perdió la gran oportunidad de iniciar un amplio debate nacional respecto de la naturaleza de los subsidios. Lamentablemente no se aprendió nada de los hechos de octubre del año pasado. Estamos a puertas de cumplir el primer año de las protestas de octubre. Aprovecharon la pandemia y finalmente aplicaron una medida sobre los precios del diésel para uso automotriz y de las gasolinas extra y ecopaís. Y finalmente no lo hemos sentido porque la variación de los precios en estos meses, tanto del diésel cuanto de la gasolina extra y ecopaís, ha sido muy pequeña. Ha sido de 5, de 6, de 8, de 10 centavos. No ha sido una variación grande en esos casos. Tal vez no lo hemos sentido. Pero todos estos meses, cuando después del 13 de octubre nos ofrecieron iniciar un gran diálogo nacional sobre la naturaleza de los subsidios, que yo creo que es un diálogo necesario, porque este país tiene que debatir la naturaleza de los subsidios. No puede ser posible que las clases más pudientes paguen lo mismo que las clases más desposeídas por el gas de uso doméstico. Hay que debatir esto.
pero ningún gobierno toma la decisión. Y este gobierno tuvo la oportunidad, desde octubre, de iniciar un gran diálogo nacional. Tuvieron 2 reuniones, minimizaron a los actores sociales después de que se desactivaron las protestas de octubre, los minimizaron, los ningunearon y empezaron a descalificar a la dirigencia de la CONAIE. Y la CONAIE también se apagó. La CONAIE no siguió con la protesta, la CONAIE no, y no me refiero a la violencia, me refiero al reclamo. La CONAIE también se desactivó. Así terminó siendo. Hoy nos lanzan un decreto que toca interpretar, ¿no? Tal vez aplicar el sentido común para interpretar ese decreto ejecutivo. No queda más. No queda más, ¿verdad? Muy bien. Voy a cerrar el comentario. 7 de la mañana con 3 minutos aquí en A Primera Hora. Tras la pausa, vamos a iniciar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Antes, le envío un saludo al señor Daniel Montalvo. Me pasa una gráfica tremenda, ¿no? Una gráfica de hace años, cuando trabajábamos y compartíamos micrófonos y cámaras en TC Televisión con ese gran equipo de TC Televisión. Ahí vemos en esa foto al señor Montalvo más joven, muy parecido a Jack Nicholson en Batman. Quien les habla más flaco, un poco más pelón, sin barba. En esa foto también está Meche Córdoba, que era compañera, el señor Olga Guerrero, don Cristian Uciña, el señor Wilson Aníbal Cueva Carpio y también Pedrito Bedoya Figueroa. Abrazos a la distancia, mi querida gente de TC Televisión. Muy bien, 7:03 en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.